Muy buenos días para todos. Vaya el cordial saludo para todos los chicos del séptimo grado. Les saluda el profe Roberto. Queremos dar continuidad a nuestra clase de desarrollo personal. Si es que les invito a que me acompañen, como todos ustedes saben, lo estamos haciendo de esta manera. Y hoy vamos a trabajar con un tema muy interesante, que es un poco el respeto a la diversidad, ¿sí? Un tema que para la materia que estamos desarrollando es crucial que lo podamos no solamente comprender, sino más allá de entenderlo, llevarlo a la práctica también. Vamos a trabajar, los que me pueden seguir en el libro lo pueden hacer de esa manera en la página 25, 26 y 27 del contenido del libro de texto. Vamos a estar trabajando entonces de esa manera, así es que le invito a que me sigan ustedes con el material de texto, ¿ok? Bien, desde la página 25 entonces los que me van a seguir en el libro de texto, si no, de lo contrario, aquí directamente desde el video. Quiero animarles, como estoy haciendo con los grupos, con los demás grupos también, a que siempre estén al tanto de las lecciones. Los que no tienen el libro de texto consigo me siguen directamente desde el video, así es que les animo que sigamos trabajando de esta manera, ¿ok? Bien, vamos entonces a meternos en el tema que nos convoca hoy. Aquí lo voy a citar directamente del libro. Dice: la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que todos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos. Esa es una declaración universal de los derechos humanos que, como dice ahí el texto, alega que todos los seres humanos, no importa nuestra condición, no importa nuestra nacionalidad, nuestro nivel académico, educativo y económico, para la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Sin embargo, dice, en la vida cotidiana existen desigualdad y discriminación, a pesar de que muchas veces lo sabemos teóricamente. De alguna manera siempre existe una especie de desigualdad y discriminación. Y esto es lo que no debiera ocurrir en nuestro medio, en nuestro entorno, en nuestro diario vivir. Por eso la clase de hoy es muy importante que podamos comprenderlo, ¿ok? Para que exista una especie de igualdad ante la diversidad, debiéramos también entender un poco el concepto de respeto, ¿no es cierto? El respeto es lo que hace que exista igualdad en medio de nuestro relacionamiento, que exista igualdad ante la diversidad de personas. El respeto se da cuando yo entiendo dónde terminan mis derechos y dónde comienzan mis obligaciones con respecto a la otra persona. ¿Cómo se expresa el respeto? El respeto se expresa de la siguiente manera. En primer lugar, debo respetarme a mí mismo. Si yo no he aprendido a respetarme a mí mismo, tampoco podré respetar a los demás. Esto también se da en otra virtud muy importante, que es el amor, ¿no es cierto? Si uno no se ama a sí mismo, se dice que jamás aprenderá a amar a los demás. Esto es muy importante, el respeto a sí mismo. Si es que para aprender a respetar a los demás, debiéramos primero comenzar por el respeto a nosotros mismos. En segundo lugar, viene el respeto a los demás, ya que, como acabo de mencionar, si es que yo no me respeto a mí mismo, jamás aprenderé a respetar a los demás también. Así que, como nos estamos dando cuenta en el desarrollo de esta clase, el respeto comienza por la persona misma para después expresarlo a los demás. Nunca va a haber un respeto a la diversidad de las personas si es que no hay un respeto a sí mismo y obviamente a los demás. En tercer lugar, el respeto se expresa también hacia Dios o hacia un ser trascendental, esto independientemente de la creencia, de la profesión, de la religión, perdón, que profesemos cada uno de nosotros.
El respeto a ese ser superior que es Dios es muy importante porque Dios es el creador del ser humano, Dios creó la humanidad y si nosotros no respetamos al creador, tampoco respetaremos a la creación. Esto es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Por cierto, también el respeto a la naturaleza, ¿sí? El respeto a nuestro medio ambiente es muy importante para que la convivencia se pueda expresar bien. Se suele decir que si yo respeto mi entorno, la naturaleza que me rodea, aprenderé a respetar también a los demás. Esto es muy importante de comprenderlo bien. Un detalle importante en este aspecto es que no sé si ustedes suelen ver en las películas, documentales o reportajes, etcétera, como algunas personas de algunos países, especialmente los países orientales, tienen mucha afinidad con la naturaleza. Siempre están en afinidad con lo que es natural, eh, van a campos abiertos, a meditar, a pensar, a reflexionar. Y siempre nos vamos a dar cuenta que esas personas, por lo general, siempre eh, emiten mejor lo que es el respeto a las demás personas. Esto es algo que nosotros tendríamos que redescubrir, especialmente los que vivimos en esta parte del mundo, en el mundo occidental. De repente nos cuesta mucho respetar a la naturaleza. También se debe dar desde este punto de vista para que aprendamos a respetar la diversidad, porque si hay algo en donde un contexto en el que se da mucho la diversidad es la naturaleza. Y por último, el respeto también se expresa obviamente a la diversidad cultural. Fíjense que recién en quinto lugar ubicamos el respeto a la diversidad cultural. Eso no se va a dar si es que no tengo respeto a mí mismo, no respeto a los demás, no respeto a Dios, no respeto a la naturaleza. Es imposible que aprenda a respetar la diversidad cultural. El respeto es un proceso, no es un acto. El respeto es algo que vamos aprendiendo a sembrar en nuestras vidas. El respeto es algo que se va dando como un estilo de vida. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque sin respeto obviamente no va a haber una aceptación a la diversidad cultural, a las personas que son distintos a mí. ¿Ok? Bien, entonces ahí vamos a definir a qué es lo que llamamos diversidad. Se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas. Leemos de vuelta, ¿sí? Se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas. A la variedad, a la infinidad de cosas diferentes, a la semejanza y también a la disparidad y a la multiplicidad. Multiplicidad tiene que ser aquí, perdonen ustedes. No, está bien, multiplicidad, correcto. Entonces la diversidad tiene que ver un poco a la diferencia que yo encuentro entre otra persona que es distinta a mí. ¿Por qué nos cuesta aceptar a alguien que es diferente a mí? Y según los antropólogos, esto tiene una explicación de que cuando nuestros antepasados aún no vivían en ciudades, sabrán ustedes que la historia del ser humano también tuvo etapas. Y hubo un tiempo muy lejano, hace miles de años atrás, que el ser humano no vivía en ciudades, sino vivíamos en la selva, éramos nómadas, éramos recolectores. Y los seres humanos vivieron primero en clanes, o sea, en grupos sociales reducidos por lo general, y no vivía en una sociedad, o sea, no existían aún las grandes ciudades. Eso hizo que el ser humano, cuando encontraba otra tribu, otro grupo que vivía también de manera similar, lo vieran como enemigos, lo vieran como extraños, lo vieran como amenazantes.
Los antropólogos dicen que nosotros hemos guardado eso en nuestro ADN, en nuestro proceso de haber ido evolucionando un poco en la ciencia, en el conocimiento, que lo hemos guardado eso en nuestra mente y eso se ha trasladado siempre un poco en el subconsciente colectivo de las personas. Y eso hace que siempre tengamos esa especie de resquemor por la persona que es diferente, que tiene el cutis de piel distinto, que habla un idioma distinto, que tiene costumbres que no son las nuestras y tendemos a rechazarlo. También tenemos que comprender de que eso viene de nuestro ADN, esa tendencia de sentir una especie de resquemor a la persona que es diferente a mí. Eso hace que de repente el hecho de desarrollar un poco una aceptación a la diversidad siempre merezca un ejercicio mental por nuestra parte. ¿Qué quiero decir con esto? En términos sencillos. Que es normal, escuche bien lo que le voy a decir, es normal que reaccionemos, que nuestro cerebro reaccione de una manera determinada cuando veo a alguien que es distinto a mí. Pero el hecho de que mi cerebro me indique que esa persona es distinta, que sea normal que mi cerebro reaccione así, no significa que yo no aprenda a respetar a la persona que es diferente a mí. Es muy distinto el hecho de que mi cerebro se dé una reacción normal y la pregunta es qué hago yo con eso después. ¿Cómo reacciono ante esa, entre comillas, normalidad cerebral, si es que lo queremos llamar de esa manera? Hay una materia que se estudia en el colegio en cursos superiores que se llama neurociencia, en donde se desarrolla con mayor amplitud esto y seguramente cuando ustedes lleguen a cursos posteriores se acordarán de mí cuando hablen de este tema en esa materia que se llama neurociencia. ¿Ok? Eso entonces es la diversidad. Bien. Ahora, factores que facilitan la convivencia escolar. Vamos a trasladar esto a nuestra vivencia en el colegio, porque si hay un lugar en donde cuesta mucho aceptar la diversidad es en el colegio, para chicos de la edad de ustedes. Porque siempre queremos hacerle bullying al que es diferente. Porque es importante entender la diversidad y entender de que no siempre todos vamos a ser iguales. Siempre tendemos a burlarnos del compañero que es distinto, que es más callado, o peor aún, que tiene una deficiencia física, ¿no es cierto? Le hacemos bullying, nos burlamos de él porque tiene algún defecto en el rostro, porque tiene algún defecto al caminar. Yo, por ejemplo, los que me conocen se acordarán, ¿no es cierto?, de que soy más bajo de estatura de lo normal. Eso es porque yo tenía una enfermedad incurable cuando nací con una enfermedad congénita que me impedía crecer con normalidad, una enfermedad en los huesos que se llama osteogénesis. Si lo quieren investigar lo pueden poner en internet para que sepan de qué se trata. Afortunadamente después con el tiempo me curé, pero siempre quedan secuelas, ¿no? Y en la escuela siempre yo sufría bullying porque yo era distinto a los demás, porque era más bajo de estatura que la media normal. Y siempre las burlas estaban presentes porque yo era distinto. Entonces, en el colegio, en la escuela, es en donde más se da esa dificultad de aceptar a aquel que no es igual al resto. Así es que, ¿cómo yo puedo lograr que esto no sea de esta manera? ¿Ok? En primer lugar, tengo que aprender a relacionarme. Las relaciones interpersonales hacen que yo descarte la diversidad. Porque esa persona que quizás tiene un defecto físico, para que yo aprenda a relacionarme con él, debo intentar entablar una relación de amistad con él y no fijarme solamente en su defecto.
descubrir que es una buena persona, descubrir sus virtudes, descubrir qué es lo que sabe hacer, descubrir para qué es bueno. Y algo muy importante, chicos, descubrir que también puedo aprender de esa persona que es diferente. Y para hacerlo tengo que relacionarme. Las relaciones interpersonales significa que tengo que entablar amistad con esa persona y no burlarme de esa persona. Hay una distancia abismal entre hacerle bullying a alguien que es distinto que relacionarme con él. En el colegio, por ejemplo, tenemos compañeros que vienen de otros países, no tienen nuestras mismas costumbres, nuestras mismas culturas. Muchas veces no entienden la idiosincrasia del paraguayo, porque el paraguayo es muy especial. Hay cosas que tiene el paraguayo que las personas de otros países no terminan nunca de entender, a no ser de que yo me acerque a esa persona y hable con él y le diga, por ejemplo, nosotros los paraguayos somos así. A veces tenemos compañeros que no hablan bien el español y tanto podemos aprender de ellos si nos acercamos y nos hacemos amigos de esa persona. En vez de mirar las diferencias, aprender a relacionarnos con esas personas. Yo les invito a que esto lo pongan ustedes en práctica, ¿no es cierto? Porque ellos pueden aprender de nosotros, aprender a entendernos, nosotros también. Y siempre en una relación sincera de amistad hay virtudes que podemos aprender el uno del otro. Para ello tenemos que construir normas que sean positivas. Eso es lo que quiere decir normas constructivas. Cuando me relaciono con las personas, ese relacionamiento tiene que ser constructivo, no para burlarme de que cojea al caminar, no para burlarme porque tiene una oreja más pequeña, no para burlarme porque tiene una frente más ancha de lo normal o tiene los labios deformados, sino para que mi relacionamiento sea constructivo. Y cuando un compañero, un amigo, tiene un defecto físico, es tan importante que sepamos hacerle sentir cómodo. A eso nos referimos con normas constructivas. Quiero poner un ejemplo en el colegio que siempre para mí es un ejemplo contundente de cómo es cuando se desarrollan relaciones interpersonales con normas constructivas para respetar la diversidad. No voy a decir en qué curso es, ni los nombres, ni nada por el estilo, pero siempre los pongo a ellos como ejemplo porque en este aspecto ellos son un ejemplo. En uno de los cursos tenemos un compañero que es tartamudo. El tartamudo no puede hablar de corrido, se tranca y a veces cuando quiere expresar algo es como que su cerebro le juega una mala pasada y no puede pronunciar las palabras de corrido. Y jamás he visto que sus compañeros se burlaran de él. Y realmente es admirable. ¿Sí? El chico es excelente, él tiene notas siempre sobresalientes, él siempre tiene sus tareas todo a punto. Inclusive cuando va a exponer es impresionante el respeto que le tienen, la paciencia que le tienen. Nunca nadie se ríe, eso es muy importante. Siempre le escuchan con respeto y con paciencia, porque cuando alguien es tartamudo uno tiene que tenerle paciencia hasta que le salga la frase que a él le impide hacerlo fluido como los que podemos hablar con normalidad. Nunca he visto una burla, nunca he visto una risa, siempre yo veo que los compañeros juegan con él, están con él. Él es uno más, ¿verdad? Es una persona normal, no tiene una deficiencia mental, solo tiene una deficiencia física al hablar. Y para mí siempre es un ejemplo. Gracias a Dios, es el cuarto año que estoy en este colegio y desde que estoy en este colegio los conozco a ellos, a ese grupo en particular, y realmente es admirable cómo ese grupo nunca yo he visto en las clases donde yo estoy. También suelo observar mucho cuando expone. Una vez estuve en una exposición de ellos como jurado cuando estaban haciendo un trabajo de la exposición de ciencias,
y es impresionante cómo sus compañeros con mucho respeto y con paciencia lo escuchan. A eso nos referimos con normas constructivas, escuchar a la persona con respeto, no mirarlo extraño porque tenga una deficiencia física. Eso es muy importante a la hora de respetar la diversidad. También para ello tienen que haber valores institucionales. Los valores institucionales tienen que ver justamente con las reglas de respeto que impone el colegio cuando alguien es diferente, cuando alguien viene de otro país, cuando alguien no habla nuestro idioma, no burlarse de esas personas. Es un poco, tiene que ver más bien esto tercero aquí con las normas morales y normas de convivencia que tenemos en el colegio. También una participación comprometida tiene que ver un poco a algo que facilita la convivencia escolar, que siempre yo me comprometa a ser parte de algo o de alguien, como yo siempre suelo decir. Porque aquí tenemos que poner nuestra parte de ambos lados, ¿no es cierto? Si yo me siento diferente, si yo me doy cuenta que yo tengo una capacidad diferente, así también es el término técnico cuando tengo una deficiencia física o mental, yo también tengo que poner de mi parte y también el grupo tiene que poner de su parte para que esa diversidad no sea un obstáculo para que nos relacionemos correctamente entre seres humanos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los beneficios cuando hablamos de diversidad? ¿En qué nos ayuda el hecho de que aprendamos a convivir juntos a pesar de que no seamos iguales todos? Fortalece la cultura. Cuando yo aprendí a convivir en una diversidad de personas que no son iguales a mí, culturalmente estoy madurando. Se dice que la persona tiene cultura general cuando ha aprendido a respetar y a valorar otras culturas, otras costumbres, otras maneras de ver las cosas, otra manera de vestirse, otra manera de hablar, otra manera de hacer las cosas. Por otro lado, en segundo término, también este incremento de la motivación es otro beneficio que nos trae la diversidad, ¿sí? Me motiva a ser una mejor persona, me motiva a ser a descubrir más, porque cuando yo me relaciono, por ejemplo, con una persona que viene de otro país y descubro que hay cosas interesantes en su país, eso me motiva a saber más, eso me motiva a madurar en ese sentido. Por eso la diversidad es muy importante. Atracción y retención del talento. ¿Sí? Aprendo de la persona y retengo sus talentos. Tengo mucho que aprender de las personas que no son iguales a mí. Hay mucho que aprender de las culturas diversas, de las personas que tienen otras costumbres, y eso se retiene, y eso es muy importante en el proceso de la diversidad si es que lo hago con respeto. También aumento de la innovación. Esto también es muy importante. ¿Qué es la innovación? Es algo nuevo que se da en mi vida. Y aquí quiero detenerme para hacer una pequeña reflexión, como siempre solemos hacer en clase. Yo les puedo decir, chicos, que no hay nada mejor que descubrir que podemos amar, respetar y valorar a una persona que es distinta a nosotros. Es fácil amar, respetar y aceptar al que es lindo, al que no tiene ningún defecto, al churro de la clase, a la más linda de la clase. Pero qué lindo es cuando también descubrimos que también podemos halagar, podemos valorar a las otras personas que quizás, según el estereotipo normal, no son tan bellas. Qué bueno es descubrir, por ejemplo, la belleza que está más allá de lo físico. Nosotros en este tiempo en el que vivimos tendemos mayormente a valorar solo lo que nuestros ojos ven y no valoramos lo que hay más allá de lo físico. La Biblia, por ejemplo, tiene un versículo muy interesante. El texto bíblico, en un versículo trascendental, dice, cuando Dios le decía al profeta Samuel: yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón.
Y le decía Dios al profeta Samuel, no mires solamente su aspecto físico, mira algo más allá de lo que es su aspecto físico. Y esto también tiene que ver conectado un poco con algo que vamos a estudiar más adelante. Muchas veces nosotros solamente miramos lo físico y no miramos la calidad de la persona y nos engañamos a nosotros mismos. La diversidad también nos ayuda a descubrir esa innovación en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de desarrollar un poco esta diversidad cultural y nos ayuda a madurar a nosotros también. Bien, en quinto lugar, entonces, los beneficios de la diversidad mejoran la reputación. Esto también es muy importante tener en cuenta porque es interesante que sepamos que nuestra reputación mejora cuando tenemos, valga el juego de palabras, esa reputación de respetar a las personas que son diferentes. Nuestra valoración como personas aumenta cuando se dice, por ejemplo, de nosotros, él siempre demuestra respeto a los demás, ella siempre demuestra respeto a las personas que son diferentes, nunca se burla de nadie, eh, siempre acepta a todos por igual, no discrimina, porque la discriminación es un poco lo contrario al respeto a la diversidad. La discriminación es cuando yo rechazo y hago a un lado a una persona, en este caso porque es diferente a mí. Bien, estos son entonces 5 beneficios que nos presenta la diversidad o el respeto a la diversidad. Fortalece la cultura, incrementa mi motivación de aprender más, de ser una mejor persona, atrae y retiene el talento porque aprendo de esas personas, aumenta la innovación en mi forma de ser y mejora mi reputación también. Ahora, ¿cómo educar en el respeto a la diversidad? ¿Cuáles son algunos factores que tendríamos que tener en cuenta para que esto se pueda dar? En primer lugar, los padres siempre como modelo. Como venimos hablando mucho en esta materia, la formación de una persona comienza en la familia, eso sin lugar a dudas. Y en la familia con los padres deberían ser los primeros modelos en mostrarnos, en darnos esa figura de respeto a la diversidad. Comienza con los padres como modelos. El lenguaje no discriminativo es otra manera de aprender a no llevar a la discriminación, a la diversidad, de la diversidad cultural o física de las personas. Nunca tener un lenguaje discriminativo. ¿Cuál sería, por ejemplo, un lenguaje discriminativo? Discriminamos a las personas con el lenguaje cuando nos referimos de forma despectiva a su defecto físico, por ejemplo. O tenemos un lenguaje discriminativo cuando nos referimos a la nacionalidad de esa persona y a continuación damos una palabra despectiva. Por ejemplo, mencionamos su nacionalidad y le decimos, ¿qué es lo que vos vas a decir? Tal cosa, ¿verdad? Un lenguaje discriminativo. Esto, chicos, tenemos que eliminar de nuestro lenguaje para que aprendamos a respetar la diversidad. Bien, en tercer lugar, entonces, en cuanto a la forma de educarnos, en cuanto al respeto a la diversidad, dice fomentar relaciones con personas diversas. Es decir, tengo que hacerme el ejercicio de relacionarme con personas que también sean distintas. No siempre relacionarme con las personas que me caen bien. Ojo con eso. O que me gustan nomás. O que tienen el cutis de piel que a mí me gusta. No con ese, y lo digo con mucho respeto entre comillas, con ese negro no quiero hablar. No con ese blanco no quiero hablar. No, mis amigos siempre tienen que ser olimpistas o siempre tienen que ser cerristas. Yo conozco amigos, muy amigos, olimpistas y cerristas. Los gustos no tienen que ser un impedimento para que nos relacionemos.
Se dice que la persona, como dije al comienzo de la clase, aprendió a madurar cuando aprendió a disentir. ¿Qué significa eso? Que yo aprendo a madurar cuando el otro no piensa igual que yo, pero eso no me impide a relacionarme con él. No hace falta que todos siempre tengamos los mismos gustos. Y yo aprendo a respetar la diversidad cuando fomento relaciones también con personas que son diferentes o que tienen una capacidad diferente. Y este es un ejercicio que me gustaría que ustedes, si estuviésemos en clase, lo hubiésemos hecho de esa manera. Por ejemplo, tener, y quizás lo hagamos cuando volvamos, que sea una tarea, por ejemplo, entrevistar a alguien que no es de mi misma nacionalidad, que es distinto a mí, o inclusive que tiene una capacidad diferente. No una entrevista así con cámara y todo, sino de repente sentarme a conversar con él. Les puedo asegurar, chicos, que hay mucho que aprender cuando nos esforzamos en relacionarnos con personas diversas. En cuarto lugar, también aprender un idioma distinto. Sabemos que el inglés es el inglés de moda, el idioma de moda. El inglés es el idioma que universalmente, prácticamente casi de forma obligatoria, todos tienen que estudiar. Pero aparte del inglés también me ayuda siempre a entender un poco cómo se dice tal palabra en tal idioma. Por ejemplo, a mí me tocó un tiempo conocer personas de otros países y era tan interesante aprenderme frases como decir, por ejemplo, buenos días en otro idioma. ¿Por qué no? En algún momento también me enamoré de alguna señorita por ahí que no hablaba español y tenía que aprender cómo se dice te amo en su idioma, por ejemplo. Porque cuando aprendemos un idioma, o por lo menos frases en un nuevo idioma, también aprendemos algo de su cultura. Y eso nos ayuda muchísimo a valorar la diversidad. ¿Ok? Otro aspecto que hace que podamos educarnos en el respeto a la diversidad es cuestionar nuestras ideas preconcebidas. ¿Qué significa cuestionar? Criticarnos a nosotros mismos las ideas que tenemos que tal persona de tal nacionalidad es mala, es negativa o tiene tal defecto, ¿verdad? Cuestionarnos eso, porque por lo general siempre nos equivocamos. Lo que pasa es que nosotros tendemos a calificar siempre todo desde nuestra cultura, pensando que lo que está ahí en nuestra cultura es lo más lindo del mundo. Le voy a poner un ejemplo concreto. Nadie en su sano juicio aquí en Paraguay podría criticar el tereré, por ejemplo. Para nosotros los paraguayos el tomar tereré, una ronda de tereré, es tan normal, tan cultural, porque es algo nuestro. Nadie se asquearía por tomar tereré en un grupo de 2 3 4 5 personas. Nos pasamos el mate del tereré y para nosotros es una experiencia tan social, tan nuestra. Pero yo les puedo asegurar que del otro lado del mundo nos ven los chinos, los japoneses o los tailandeses y dice, ¿cómo puede ser que puedan compartir eh, una bombilla, el mate y tomar todos juntos? Eso no es salubre. O como me dijo una vez una persona en un congreso cuando me fui a otro país, me decía por el tereré, porque nosotros a veces le ponemos remedio refrescante al tereré o la hierba misma. Me decía, nunca he visto a alguien que ensucie el agua para tomarlo. O sea, porque obviamente cuando uno le pone el remedio refrescante al tereré, te toma un color verdoso, a veces marrón, a veces parece un pantano, ¿no es cierto? Entonces, eh, ellos como que cuestionan eso, que dicen que no es saludable, que cómo puede ser que ensuciemos el agua para tomarlo y encima otra vez en grupo. Pero para nosotros aquí eso no tiene nada de malo, al contrario, es un gusto compartir el tereré entre nosotros. Y eso es lo que hace el respeto a la diversidad, cuestionar esas ideas preconcebidas que tengo de las costumbres de las demás personas. Eso también me ayuda a madurar. Entonces, antes de cuestionar esa idea preconcebida, me tendría que poner a pensar,
También solemos criticar mucho lo que comen otros países que nosotros no comemos. Y decimos, Dios mío, qué asqueroso que es, cómo puede comer unas cucarachas asadas en una sartén. Pero para ellos es un manjar. Lo que para nosotros es un manjar, para ellos también les puede parecer raro, les puede parecer no apetitoso lo que nosotros comemos, porque de eso se trata la diversidad cultural. Y por más que a mí no me guste, yo tengo que aprender a respetar. Ojo, respetar no siempre es compartir. Entonces, una persona es madura cuando dice, respeto que a ti te guste, solo que yo no comparto ese gusto que vos tenés, pero lo respeto. Esa es la manera finalmente de aceptar la diversidad. Respetar no siempre va a ser compartir. O sea, yo respeto que a un oriental le guste comer cucaracha, pero yo no comparto ese gusto porque yo no comería, porque no estoy acostumbrado, porque no me gusta, pero lo respeto. Esa es la manera de madurar con respecto a la diversidad cultural. Y esto es muy importante, chicos, que lo pongamos en práctica. Un poco el saber respetar los gustos, todo lo que tiene que ver con la comida, con la manera de vestirse, etcétera, ¿sí? También viajar, sé que no necesariamente viajar al otro lado del mundo, ¿sí? Aquí en el país mismo tenemos lugares muy bellos para visitar en donde aprendemos también de las subculturas que tenemos dentro de un mismo país. Yo que viajo mucho por mi trabajo en el instituto, he tenido el gusto de conocer prácticamente todo el interior del Paraguay y he aprendido muchísimo de las comidas, de las maneras que se... Cada ciudad es una subcultura. Y viajar también nos ayuda a conocer nuevos lugares, nuevas reglas, nuevos métodos de hacer las cosas. Y eso también nos ayuda muchísimo a respetar la diversidad. Se darán cuenta entonces, chicos, lo importante que es esta clase. Espero que hayan observado, escuchado este video con mucha atención, porque es muy importante que aprendamos a respetar la diversidad cultural, la diversidad idiomática, la diversidad de color de piel de las personas, porque el valor de un ser humano no está en su color de piel ni en su nacionalidad. El valor de un ser humano está en su calidad de persona. Nunca olviden eso. Entonces, ojalá que se queden ustedes con esta última reflexión que acabo de hacer. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que hayan disfrutado de esta clase de alguna manera también. Siempre tratamos de hacerlo de una forma amena y lo más sencillo posible para que podamos comprender. ¿Ok? La actividad en el libro, la tarea para esta clase es muy sencilla, está en la página 28 del libro. El cuestionario es bastante corto, así es que la actividad a realizar un poco está, repito, en la página 28 del libro. Un poco es la tarea a realizar. ¿Ok? Muchas gracias por haberme acompañado en esta clase. Les envío un fuerte abrazo para todos, también a sus papás, a sus familias. Espero que todos estén bien y ojalá que pronto volvamos a reencontrarnos en clase, ya aquí en este caso en la clase de desarrollo personal y en este caso conmigo en el Salón de los Espejos en las clases de informática. Muchísimas gracias por acompañarme, espero que todos estén bien, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.